Bueno, llegamos entonces al el último tema de análisis de Fourier, que son las condiciones de Dirichlet para la integral de Fourier, lo que es el error en norma o el concepto de error o de aproximación por una cantidad finita de términos de una serie trigonométrica y el teorema de Parseval, como para dar un cierre al tema análisis de Fourier. El análisis de Fourier abarca mucho más. Nosotros lo que hemos visto en todos estos videos, en estas clases, es una síntesis, ¿sí?, de los temas más importantes o más relevantes dentro de la teoría del análisis de Fourier. Todo esto que hemos visto hasta ahora está dentro de lo que se conoce como el análisis de Fourier para variable continua, porque también existe un análisis de Fourier para variable discreta. Nosotros ese tema no lo vamos a ver, ¿sí? Eso sí lo ven principalmente los que estudian ingeniería electrónica o ingeniería eléctrica, ¿sí? El concepto del análisis de Fourier también para variable discreta, porque ellos trabajan con funciones o señales, como hemos dicho, función, señal lo tomamos como sinónimo. Ellos trabajan con funciones o con señales tanto continuas como discretas. Bien, entonces, para terminar, nosotros ya habíamos visto las condiciones de Dirichlet para las series de Fourier y dijimos que para la integral es exactamente casi igual, salvo que cambia, vamos a ver, una cosita. Bueno, acá tenemos una síntesis de lo que sería el teorema, ¿no? El teorema de convergencia para la integral de Dirichlet. ¿Qué es lo que dice este teorema de convergencia para la integral de Fourier? Que sean f y f' seccionalmente continuas. ¿Se acuerdan que seccionalmente continuas, tanto la función f como su derivada primera, tiene que cumplir con esas dos primeras condiciones de Dirichlet? ¿Se acuerdan que en este caso ya no va a ser sobre el intervalo de periodicidad, sino que va a ser para todo t perteneciente al intervalo menos infinito más infinito, ¿sí? Para todo el eje real t. Que f y f' sean seccionalmente continuas es que ambas funciones, tanto f como su derivada primera, tienen que tener dentro de ese intervalo una cantidad finita de puntos de discontinuidad de salto finito y una cantidad finita de máximos y mínimos. Eso significará que sean seccionalmente continuas, tanto f como su derivada primera. Eso es lo que estamos diciendo. Si pasa entonces estas dos condiciones y además es de módulo integrable o absolutamente integrable, y acá va a estar la diferencia con el teorema anterior para las series. En el teorema anterior era absolutamente integrable la función en un período. Bueno, acá va a ser absolutamente integrable, fíjense, en todo el rango de t. Es decir, si la función es absolutamente integrable en el intervalo menos infinito más infinito, es decir, si la integral entre menos infinito y más infinito del módulo de f de t me va a dar una constante m menor que infinito, si pasa justamente estas dos cuestiones, entonces la integral de Fourier, 1 sobre 2pi por la integral entre menos infinito más infinito de f de omega por e a la i omega t diferencial omega, que esto no es otra cosa que nuestra función f de t, ¿sí? La integral de Fourier 1, ¿sí?, cuyo integrando acá f de omega, ¿se acuerdan que es la integral entre menos infinito y más infinito de la función f de t por e a la menos i omega t diferencial t? Es decir, esta integral cuyo f de omega está dado por esta otra fórmula, ¿sí?, va a converger para todo t perteneciente al intervalo menos infinito más infinito. ¿A dónde? Al promedio de los límites laterales. Es decir, entonces, que dada una función f, ¿sí?, si f y su derivada primera son seccionalmente continuas y además la función f es de módulo integrable, ¿sí?, en todo el rango, es decir, de menos infinito a más infinito, entonces la integral de Fourier va a converger para todo t perteneciente al intervalo menos infinito más infinito al promedio de los límites laterales. Obviamente que si la función en un t particular es continua, el promedio de los límites laterales coincide con la función en el punto, si es continua. Y si es discontinua, ahí vamos a ver la diferencia, ¿sí?, que lo que habíamos visto en el caso anterior para la serie es también con la integral. Es decir, si es discontinua, ahí sí se va a ver la diferencia. ¿Qué es lo que estamos diciendo, por ejemplo, acá, con esta gráfica? ¿Ven? Tenemos una función que vale 0 hasta menos a, de menos a vale b, y de a más infinito vuelve a valer 0. Lo que estoy diciendo es que la integral de Fourier va a converger en los intervalos en donde está definida, en este caso, que sería el intervalo menos infinito menos a abierto, unión el intervalo menos a abierto,
unión el intervalo a más infinito abierto. En esos tres intervalos donde la función es continua, la integral va a converger, me va a dar justamente la función f de t. Y en los puntos de discontinuidad, si los tiene, en los puntos de discontinuidad converge al promedio de los límites laterales. Por ejemplo, en A vemos que converge, fíjense, a f en A por derecha más f en A por izquierda sobre 2. Tanto en A como en menos A converge al promedio de los límites laterales. En los puntos en donde es continua también converge. Si yo tomara un punto acá, por ejemplo, donde la función es continua, este promedio, ¿sí?, coincide con la función en el punto. Por eso que este promedio se da para todo punto. Lo que pasa es que en los puntos en donde la función es continua, ¿sí?, no hay diferencia entre el promedio y la función en el punto, no hay diferencia. ¿Dónde se nota la diferencia? En donde están los saltos, en donde están las discontinuidades. Ahí se va a notar la diferencia, ¿sí? Y como vemos, acá hicimos una pequeña aproximación, ¿no?, de la integral de Fourier, y en los puntos de discontinuidad va a pasar por el punto medio del salto. Eso va a pasar siempre. Entonces, ¿cómo vamos a escribir la respuesta? Muy parecido a lo que hicimos con las series de Fourier. ¿Sí? Una vez que ustedes, dado una función f de t, hallan su integral de Fourier, ya sea en forma exponencial compleja o en forma trigonométrica, ¿qué vamos a tener? Que la función f de t va a ser aproximadamente, es decir, acá, ¿sí?, uno tendría que poner estrictamente, tendremos que poner aproximadamente. Nosotros poníamos hasta ahora un igual y también hacíamos un abuso de notación. Esto que yo hice recién de poner un igual, bueno, yo cometí un abuso de notación, pero que repito, igual lo van a ver en varios textos, en varios libros. Pero estrictamente hablando no es así. Estrictamente hablando es un aproximado. Entonces, ustedes van a encontrar la integral ya sea en forma exponencial o en forma trigonométrica y vamos a tener que la función f de t es aproximadamente ese resultado. ¿Y cómo va a ser entonces el resultado? Acá tenemos la integral de Fourier, ¿sí?, respecto de omega, porque fíjense que la integral depende de omega, pero de la variable t, porque si ustedes esta integral, como ya lo hemos dicho, la calculásemos respecto de omega, el resultado va a ser una función que depende de t. Entonces, la integral de Fourier de f de t respecto de omega de variable t, ¿a qué va a ser igual? Bueno, acá lo que vamos a tener es que la integral va a converger a la función, en todos los intervalos en donde es continua. Es decir, que la integral va a converger o me va a dar la función, en este caso, en los tres intervalos que habíamos dicho acá con este ejemplo, en los tres intervalos en donde la función es continua. Y la integral va a converger punto 2, ¿quién es? Es el promedio. La integral va a converger al promedio de los límites laterales en todos los puntos en donde la función sea discontinua. En realidad converge al promedio de los límites laterales en todos los puntos, en donde es continua y en donde no lo es. Pero como dijimos que en donde es continua el promedio coincide con la función, directamente decimos que la integral converge a la función en todos los intervalos en donde es continua. Y la integral converge al promedio de los límites laterales en todos los puntos donde la función, justamente en donde la función deja de ser continua. Entonces eso es lo que ustedes tienen que tener presente en estos casos. Pero como ven, entonces a partir de ahora, cada vez que ustedes calculan la integral, la van a expresar de esta manera. Lo mismo que con las series, lo van a hacer con las integrales de Fourier. Así que por favor, a partir de ahora entonces van a tener que expresar los resultados de esta manera. Bien, esto con respecto a las condiciones de Dirichlet y cómo se presenta el resultado para una integral. Ahora bien, como habíamos dicho en el video anterior, ¿sí?, en las aplicaciones muchas veces uno no trabaja con los infinitos términos de una serie, sino que trabaja con una cantidad finita. Entonces, si yo trabajo con una cantidad finita de términos, ¿sí?, los primeros 10 términos, y descarto a partir del término 11º en adelante toda la serie, ¿sí?, estoy cometiendo un error. ¿Se puede calcular ese error que yo estoy cometiendo? Sí, numéricamente va a ser un número, ¿sí?, va a ser un número menor a 1, ¿sí?, que me va a permitir, es un número entre 0 y 1 obviamente, donde 0 no hay error y 1 sería un 100% de error, ¿sí? Va a ser un número, decíamos entonces, que es una magnitud que me da una idea global del error que se comete, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo acá? Si ustedes observan bien, ahí ustedes tienen la
una serie aproximante. S sub k de t es una serie aproximante, ¿sí? A sub 0 sobre 2 más la sumatoria de n igual a 1 hasta k de a sub n por el coseno más b sub n por el seno. Esto es lo que se conoce como una serie aproximante, ¿sí? Entonces, ¿qué es esto del error en norma? Bueno, existen diferentes formas de medir el grado de exactitud con que S sub k, con que esta serie aproximante, ¿sí? Aproxima a la función. Decíamos entonces, una de las formas posibles de medir ese error lo va a dar lo que se llama el error en norma, ¿sí? Error en norma, ¿por qué en norma? Porque lo que va a aparecer es una norma. Ustedes ya han visto normas tanto en análisis 2 como también en cálculo numérico, ¿sí? En cálculo numérico principalmente en lo que es la norma de una matriz, ¿sí? La norma de un vector. Para los que no han cursado cálculo numérico, han visto algunos tipos de norma o cómo se calcula una norma, ¿sí? En análisis 2. Y para los que han visto tanto análisis 2 como cálculo numérico, lo han visto en ambas materias, ¿no? El concepto de norma. El concepto de norma aparece cuando queremos calcular una distancia, ¿sí? Entonces, lo que vamos a tener es que una forma posible de calcular ese error va a venir dado por lo que se llama el error en norma. ¿Qué es el error en norma? Es una generalización del concepto de distancia entre dos vectores y suministra una estimación global del grado de aproximación, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Acá lo vamos a ver gráficamente para que se entienda. Fíjense, tenemos una función f de t, periódica del periodo t, por ejemplo en el intervalo menos t sobre 2, t sobre 2. Acá tenemos parte de la gráfica, ¿sí? Supongamos son estos segmentos de recta. Acá tenemos una serie aproximante, S sub k de t, es una serie que consta de 2k más un términos. ¿Por qué 2k más un términos? Porque si la sumatoria va de 1 hasta k, acá tenemos k términos, acá tenemos k términos. K términos más k términos son 2k términos, más el primero son 2k más un término. Entonces, tenemos la función, tenemos la serie aproximante, y acá tenemos ver una gráfica. Fíjense, si yo me paro en T1, y calculo, por ejemplo, la diferencia entre la función y la curva, acá la diferencia es negativa, porque si yo hago la imagen en T1, la imagen de la recta, menos la imagen de la curva, me va a dar una diferencia negativa. En cambio, si yo me paro en T2, por ejemplo, y otra vez hacemos la imagen de la recta, la imagen de la función, menos la imagen de la curva aproximante, en este caso, esa diferencia me va a dar positiva. Entonces van a haber valores de t donde la diferencia es negativa y valores de t donde la diferencia es positiva, ¿sí? Bueno, esa diferencia de imágenes se va a calcular a través del concepto de norma, ¿sí? Entonces, o concepto de distancia. Por eso que entonces vamos a tener la distancia. Lo que vamos a calcular para cada valor de t es la distancia entre la función dada y su serie aproximante. Es decir, estas distancias. Estas distancias, ¿sí? Las vamos a calcular de esa manera. Que como distancias, ¿sí? Las distancias son positivas, ahí se introduce el concepto de la norma, porque la norma, justamente, ustedes saben de análisis y también de álgebra, que la norma lo que hace es generalizarme el concepto del teorema de Pitágoras, ¿sí? Lo que hace es generalizar justamente el concepto del teorema de Pitágoras, ¿sí? Como la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. Si quisiéramos calcular, por ejemplo, el módulo de un vector, el módulo de un vector es la distancia entre el punto inicial y el punto final. ¿Y cómo lo calculamos? Como la norma, justamente, entre el punto final menos el punto inicial, o el punto inicial menos el punto final, es lo mismo, ¿sí? Y es la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado, ¿sí? Que es la generalización del teorema de Pitágoras. Eso sería la norma de un vector. Bueno, acá estamos haciendo lo mismo. Como es una distancia, como lo que estamos calculando es la distancia entre estos puntos, ¿sí? Donde algunos pueden ser positivos y otros negativos, las diferencias estamos hablando. Entonces al introducir el concepto de distancia, introducimos el concepto de norma, ¿sí? Y como decíamos, como es la generalización del teorema de Pitágoras y aparece esa famosa raíz cuadrada de la suma de esas componentes, entonces para no trabajar con la raíz cuadrada, ¿sí? Elevamos todo al cuadrado, ¿sí? Justamente para no trabajar con la raíz cuadrada. Simplemente es una cuestión de escritura nada más. Repito, es una cuestión de escritura, ¿sí? Para no tener que estar trabajando con esa raíz cuadrada,
se eleva todo al cuadrado. ¿Por qué? Porque como es la raíz cuadrada de la suma de componentes al cuadrado, todo el radicando es positivo siempre. Por lo tanto, si yo lo elevo todo al cuadrado, puedo simplificar la raíz con el cuadrado. Repito, entonces, esto de trabajarlo al cuadrado es para no trabajar con toda esa raíz. Entonces, se define el error en norma de K. ¿Por qué de K? Porque justamente yo la función f la voy a aproximar por una serie, como dijimos, de 2k más 1 términos, es decir, una sumatoria de 1 hasta k. Entonces, se define el error en norma, ¿sí?, de k al cuadrado, por esto que dije de la raíz, al cuadrado, como decíamos, la distancia entre la función y su serie aproximante al cuadrado, ¿sí?, como esa distancia se la define como la norma entre la función menos su serie aproximante al cuadrado, porque ya venimos elevando al cuadrado todo, ¿sí? Y justamente esta distancia es una diferencia entre la función y su serie aproximante, pero para cada valor de t. Ahora resulta que en un periodo, ¿cuántos t existen? Existen infinitos t, ¿sí? Y yo lo tengo que hacer para cada valor de t, y luego sumar todo eso, ¿sí? Esto que se acuerdan que recién decíamos, la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. Acá esa suma es una suma infinita y lo tengo que hacer para todo t. Y como justamente de menos t sobre 2 a t sobre 2, es decir, dentro de un periodo existen infinitos valores de t, esa forma de sumar todo, la única forma de sumar todo es hacerlo a través de una integral. Ustedes saben que la integral es la generalización de la suma, ¿sí?, cuando estamos sumando infinitas cosas. En este caso estamos sumando infinitas distancias, que es la distancia entre la recta y la curva que vemos acá. Entre la recta y la curva, para cada valor de t estamos sumando estas diferencias, ¿sí? Estamos sumando estas diferencias. Entonces, eso lo vamos a hacer a partir de una integral. Así que la norma de esta diferencia, es decir, esas distancias para cada t entre la función y su serie aproximante, ¿sí?, va a venir dado por la integral entre menos t sobre 2 y t sobre 2, es decir, entre el semiperiodo negativo y el semiperiodo positivo, justamente de esa diferencia de la función menos su serie aproximante, ¿sí?, al cuadrado, ¿sí? Esto de al cuadrado es porque tiene que ver con, otra vez repito, la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. Esto sería la suma, esa famosa suma, es la integral de las componentes al cuadrado. Y la raíz cuadrada, justamente, ¿sí?, acá no la tenemos porque ya está al cuadrado. Ven que nosotros ya lo veníamos elevando al cuadrado. Como lo veníamos elevando al cuadrado, ya esa raíz cuadrada no aparece porque ya desapareció con ese cuadrado que ustedes tienen ahí, ¿sí? Bien, ahora, de acá a acá, obviamente que hay una demostración. Nosotros la demostración no la vamos a ver, tampoco tomo esa demostración en ningún examen porque es bastante laboriosa esa demostración. Y a mí acá lo que me interesa es que ustedes entiendan el concepto, más que esa demostración, ¿sí? Pero entonces, ¿qué problema tiene esto? El problema que tiene esto es que si yo, por ejemplo, a una función f de t la voy a aproximar, supongamos que la aproximase por s sub 10 de t, es decir, sumatoria de n igual 1 hasta 10, tenemos acá 10 términos, acá otros 10, ya tenemos 20, más este 21. Entonces imagínense que yo a una función f de t la aproximo por los primeros 21 términos. Entonces, imagínense que yo acá pongo la función menos, acá pongo los 21 términos sumándose, todo al cuadrado. Habría que desarrollar el cuadrado de esa suma, ¿sí?, o de esa resta en este caso, que sería realmente algebraicamente muy engorroso, ¿sí? Imagínense elevar al cuadrado una suma de 21 o 22 términos y luego calcular la integral. Entonces esta fórmula se hace bastante impráctica. Bueno, entonces, justamente, si nosotros conocemos los coeficientes a sub 0, a sub n y b sub n de la serie, justamente el a sub 0, a sub n y b sub n de esa serie aproximante, existe una fórmula más compacta de poder calcular justamente esa integral. Y ahí va a aparecer la fórmula que normalmente se conoce como error en norma. Esto es lo que sería error en norma al cuadrado, porque fíjense que está al cuadrado por esto de la raíz que yo les decía. Error en norma, ¿sí? O también error en norma al cuadrado, que no va a ser otra cosa que la integral entre menos t sobre 2 y t sobre 2, entre el semiperiodo negativo o el semiperiodo positivo, o cualquier intervalo de longitud t, puede ser también,
de la función al cuadrado, esto f al cuadrado de t significa que es f de t toda al cuadrado. En vez de ponerla entre corchetes y elevarla al cuadrado, directamente se suele poner f al cuadrado de t, es decir, la función f de t al cuadrado diferencial t. Tenemos la integral en un periodo de la función al cuadrado diferencial t menos el periodo t por el coeficiente a sub 0 al cuadrado sobre 4 más un medio de la sumatoria desde n igual 1 hasta acá, que es la serie aproximante, ¿sí? ¿De qué? Del coeficiente a sub n al cuadrado más el coeficiente b sub n al cuadrado. Esto les va a dar un número, como dijimos, esto sí va a ser un número, les va a dar un número entre 0 y 1. Y ese justamente va a ser lo que se llama el error en norma o el error en norma al cuadrado. Ahora bien, muchas veces no se suele trabajar con el error en norma, sino que se suele trabajar con el error cuadrático medio. ¿Qué es el error cuadrático medio? ¿Sí? Bueno, el error cuadrático medio se lo llama epsilon sub c de k y se lo define como el error en norma al cuadrado de k dividido un periodo. De ahí lo de cuadrático medio. Lo de cuadrático medio justamente porque ya veníamos con el error en norma al cuadrado, de ahí el nombre de cuadrático, y medio porque si fuera, es como si fuera un promedio. Es decir, el error en norma al dividirlo por un periodo es como si estuviéramos calculando un promedio, ¿sí? De ese error. Entonces, hay casos donde se les pide hallar el error en norma al cuadrado y hay otros casos donde se les pide calcular el error cuadrático medio. Y el error cuadrático medio también va a ser un número entre 0 y 1. ¿Sí? Esta sería entonces la idea a la hora de trabajar con el error en norma o el error cuadrático medio. Donde acá tenemos una representación gráfica para tener una idea de lo que se está haciendo. Relacionado con el error en norma, ¿sí? Relacionado con el error en norma, vamos a tener lo que se llama el teorema de Parseval, ¿sí? El teorema de Parseval lo que hace es relacionar justamente la función con los coeficientes de la serie de Fourier. Y tiene aplicaciones. Entre tantas aplicaciones, el teorema de Parseval se lo suele utilizar cuando uno, por ejemplo, quiere determinar sumatorias. ¿Se acuerdan que en análisis 1, si a ustedes les daban una serie infinita, ustedes usaban algún criterio de convergencia, por ejemplo el criterio de D'Alembert, que era el criterio del cociente, para determinar si esa serie infinita, convergía a un número o divergía? Y supongamos que les daba que sí, que convergía. Bárbaro, yo tengo una serie infinita que converge a un número. ¿Pero y a qué número converge? Eso no lo podíamos saber, salvo que la serie fuera geométrica o aritmética, que hay fórmulas, pero si no fuera de ese estilo, ¿sí? Y yo ya sé que esa serie converge a un número, pero no sé a cuánto converge. Bueno, entonces, como las series de Fourier para ciertos valores de t me permite determinar convergencias de series, ¿sí? El teorema de Parseval también, para ciertas series, usando esto, fíjense, simplemente despejando la sumatoria de acá, todo lo demás mandándolo al miembro izquierdo, el teorema de Parseval, entre otras cosas, también me permite evaluar series. Bueno, les comento que tanto un ejemplo de error en norma o error cuadrático medio y un ejemplo de teorema de Parseval lo tienen ya en ese apunte de condiciones de Dirichlet que yo ya les había comentado, ¿sí? Más atrás en el apunte, ahí tienen un ejemplo de cada uno del práctico, tanto de error cuadrático medio como de teorema de Parseval, en ambos tienen un ejemplo resuelto, ¿sí? Paso a paso de esto que estamos diciendo acá, ahí en ese apunte de condiciones de Dirichlet, que es un PDF escrito a mano, lo van a encontrar. También en los textos, en los apuntes, en general, cuando aparece tanto error en norma como teorema de Parseval, hay más ejemplos resueltos, ¿sí? Entonces, el teorema de Parseval tiene aplicaciones no solamente para calcular sumatorias, es decir, para calcular series reales, ¿no? Que a uno le pueden haber dado el análisis 1, sino que además, bueno, tiene también aplicaciones en lo que es teoría de señales, ¿sí? Como estamos viendo acá, ¿sí? En el teorema de Parseval, ¿sí? Vemos que el miembro de esta igualdad, el miembro izquierdo, es lo que se conoce como contenido de potencia. Por ejemplo, ¿a qué se refiere con el contenido de potencia de una función o de una señal? ¿Sí? Por ejemplo, si la función f de t
que tenemos acá, que está elevada al cuadrado, es una onda de voltaje o corriente, entonces el contenido de potencia, esto que estamos viendo acá, ¿sí?, representa la potencia promedio entregada por la función f de t a una resistencia de 1 ohm. Esa sería entonces una de las interpretaciones, ¿sí?, una de las interpretaciones de lo que es el contenido de potencia en este caso. Entonces, como vemos, el teorema de Parseval es muy parecido a lo que tenemos acá, que es la fórmula para el error en norma al cuadrado, ¿sí? De hecho, son muy parecidas. Bueno, dijimos que hay una demostración algebraica de dónde surge, ¿no?, esta identidad, que ustedes ya lo tienen en los apuntes, pero también podríamos pensarlo de una manera mucho más simple, ¿sí?, que, fíjense, si ustedes tienen que el error en norma al cuadrado de k es esta resta, si aplicamos límite a ambos miembros, a esta fórmula que está acá arriba, aplicamos límite a ambos miembros cuando k tiende a infinito, que k tiende a infinito significa que cada vez voy a tomar en la serie trigonométrica más términos, ¿sí? Entonces, si yo en la serie trigonométrica estoy tomando cada vez más términos, la distancia entre la función y su serie va a ser cada vez más pequeña, ¿sí? Estas distancias, estamos diciendo, van a ser cada vez más pequeñas. ¿Por qué? Porque cada vez estamos tomando más términos, y si tomamos más términos, la serie se aproxima cada vez más a la función original. Entonces, decíamos, si aplicamos límite a ambos miembros cuando k tiende a infinito, el error en norma tiende a 0. ¿Sí? Cuando k tiende a infinito, el error en norma tiende a 0. Esto se hace 0. Entonces, si esto se hace 0 y acá tenemos una resta, ¿sí?, lo que hacemos es todo este término que está restando, ¿sí?, lo pasamos sumando. No me gusta decir pasamos sumando, es decir, lo que hacemos es sumar a ambos miembros realmente. Sumamos a ambos miembros toda esta expresión, ¿sí?, la vamos a tener del otro lado, y luego lo que hacemos es dividir a ambos miembros por t. Entonces, aplicamos el límite cuando k tiende a infinito. Esto se hace 0. El límite, esto no depende de k, el límite de una constante cuando k tiende a infinito es ella misma. Y acá también, si yo distribuyo el límite, esto es una constante, entonces el límite cuando k tiende a infinito es ella misma. Y el límite cuando k tiende a infinito de toda esta expresión nos termina quedando la sumatoria de 1 a infinito. Luego, como decíamos, sumamos a ambos miembros toda esta expresión que está restando, y luego esta t que está multiplicando la dividimos a ambos miembros y vamos a tener esta expresión que ustedes tienen acá. Como ven, aparece ya el 1 sobre t, que es lo que decíamos de haber dividido por t ambos miembros, y fíjense que acá aparece el infinito. ¿Qué significa entonces? Que la integral en un período de la función que a mí me den al cuadrado multiplicado por 1 sobre el período, o si quieren dividido por un período, va a ser igual justamente a toda esta expresión donde van a intervenir A0, AN y BN, que son A0, AN y BN, son los coeficientes de la serie trigonométrica de Fourier de la función f de t que tenemos en el miembro izquierdo, ¿sí? Tenemos acá una fórmula que nos relaciona la función que nos dan, ¿sí?, con los coeficientes de su serie trigonométrica, ¿sí? Y como decíamos recién, bueno, al miembro izquierdo se lo suele llamar contenido de potencia, que recién dijimos un ejemplo, ¿no?, de lo que representa el contenido de potencia de una función o de una señal en este caso, ¿sí? Entonces podemos decir que el teorema de Parseval, obviamente, que surge a partir del error en norma, en este caso aplicando un límite y teniendo en cuenta que cuando k tiende a infinito, obviamente la distancia entre la función y su serie aproximante se hace nula, ¿sí? Pero repito, hay una demostración algebraica de esto donde ustedes la pueden encontrar en los apuntes. Igual yo en los exámenes no tomo la demostración de esto porque también es bastante laboriosa. A mí lo que más me interesa es que sepan usar esta identidad, por ejemplo, ya sea para calcular la integral en un periodo de una función que a nosotros nos den, o para calcular, por ejemplo, como herramienta accesoria, para calcular una serie infinita. Pero principalmente en lo que es teoría de señales, ¿sí?, ya nos metemos en el área de la electrónica, ¿sí?, en teoría de señales, esto ya tiene también otras implicaciones y aplicaciones, ¿no?, con respecto a una señal dada. Bueno, simplemente esto es una síntesis, como siempre decimos, es una síntesis de lo que son las condiciones de Dirichlet para la integral.
lo que es el error en norma y el error cuadrático medio cuando aproximamos a una función por una cantidad finita de términos. Y la relación, justamente esto nos lleva al teorema de Parseval, donde acá vemos la relación entre los coeficientes de la serie de Fourier, ¿sí? Y vemos la función dada, ¿sí? Entonces, esta sería la idea, ¿no? La idea de los últimos temas que abarca lo que sería el análisis de Fourier. Ya con esto damos por finalizado lo que es el análisis de Fourier, ¿sí? Y ya en los próximos videos nos vamos introduciendo en otros temas. Espero que esto les haya servido. En los apuntes van a encontrar ejemplos resueltos de esto que estamos diciendo y siempre tengan presente cómo se presenta la solución. Nos vemos en los próximos videos.